Buenas tardes con todos ¿Cómo también. están? Buenas tardes, estimada. Le doy pase para que pueda iniciar la clase. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, estamos sábado, así que imagino que todo el mundo está, no sé, terminando un poco cómo nos va la semana. Así que vamos a tratar de hacer un poco dinámica la clase como para animar un poco el tema del sábado. No sé cómo están el día de hoy, no sé si delante de ustedes tienen los emojis, me pueden mostrar de repente cómo se sienten hoy eligiendo alguno de ellos, como para más o menos saber cómo están un poco los ánimos. Hoy día que estamos sábado 17, que ya son casi las 6 de la tarde. Ok, por ahí veo que la gente está animada, ok. A ver, check, muy bien. Me da gusto mucho el tema. A ver, vamos a ver acá la presentación. ¿Sí alcanzan a ver la presentación? Ok, perfecto. Bueno, para los que se están uniendo por primera vez, es que hoy día están tomando la clase por primera vez, pues cualquier inquietud, pregunta, consulta adicional, pues pueden registrarlo en el mensaje mientras yo puedo estar dando el tema de la charla, o en todo caso levantan la mano por ahí, Roxana les apertura el tema del micrófono y pueden participar. Sí, es importante un poco que hagan preguntas y todo lo demás como para hacer un poco dinámica la clase y no se convierta como que en un monólogo mío. Entonces, ayuda mucho esto, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con la tercera clase, si es que la memoria no me falla, de todo lo que tiene que ver con recursos humanos o todo lo que es gerencia de recursos humanos, ¿sí? Antes de dar inicio a la clase hay que hacer un poquito de un review, básicamente, de lo que hemos estado viendo. Recordemos que como gerencia de recursos humanos es muy importante cuando uno plantea la estrategia de recursos humanos, de alguna manera tiene que estar bastante alineado con la estrategia competitiva o con la estrategia comercial del business donde de repente estamos trabajando o apuntamos de repente a trabajar, ¿sí? El enfoque siempre tiene que ser esto, tiene que haber esta interdependencia. Sabemos que el tema de interdependencia es que tanto la estrategia competitiva como la estrategia de recursos humanos se necesitan como para que puedan funcionar, ¿sí? Como para que de alguna manera el enfoque que también uno hace dentro de Management de People pueda funcionar. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Vimos la semana pasada, bueno, esta semana, perdón, todo lo que es reclutamiento y selección, que es un proceso clave también que está a cargo básicamente de la gerencia de recursos humanos. Revisamos un poco el proceso la clase pasada y recordemos que yo focalizo mucho o recomiendo mucho trabajar siempre en experience, ¿sí? Entonces, para mí el tema de reclutamiento es que tú creas una experiencia perfecta, pongámoslo entre comillas esa palabra, pero elígelo un poco de acuerdo a la realidad de la compañía donde estás o donde apuntas también. Para mí es una experiencia perfecta, ¿por qué? Porque tiene que ser algo agradable, tiene que ser algo que realmente el candidato valore y de alguna manera destaque mucho el proceso que sigue dentro de la compañía. Yo valoro mucho el tema de la experiencia, ¿sí? Y de alguna manera también hay que ofrecer una propuesta de valor que sea convincente para los candidatos, un poco acorde a la posición o a la vacante que de repente nosotros estamos requiriendo en la compañía. Sí, es importante que también lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a tocar un tema que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con evaluación de desempeño y desarrollo de talentos. Son dos procesos claves también dentro de recursos humanos, o como HR Manager también es bastante desafiante de alguna forma manejar estos procesos, ¿sí? Bueno, antes de iniciar un poco, digamos, en la teoría y también en el tema de la práctica, les voy a mostrar un video. Yo soy muy amante del tema de los deportes. Me gusta mucho competencia de alguna manera de alto rendimiento, sobre todo en todo lo que tiene que ver con deporte, básicamente. Entonces, soy fanática de esta niña, que le he leído la historia y todo lo demás, y me parece excelente. Sí, imagino que también han escuchado hablar de ellas. No sé si saben quién es Nadia Comaneci. Es una gimnasta que por allá por las Olimpiadas del 76 sigue siendo la única gimnasta que logró el 10 perfecto de alguna manera en el deporte.
¿sí? Entonces, me gusta mucho porque el performance que ella tuvo en las Olimpiadas, que es la única que de alguna manera alcanzó el 10 perfecto, que para mí es la best performance, pues es chévere, ahí se los muestro. Bueno, no sé si la vieron o no sé si la conocen, pero sí les recomiendo que de alguna manera le lean un poco la historia. Soy fanática de ella, me gusta mucho. Básicamente porque muestra el tema del video, que es algo que básicamente tiene que ver mucho con el tema del performance. Si ustedes ven la perfección que ella tiene en cada movimiento, de alguna manera todo el proceso de entrenamiento que ella tuvo como para poder participar dentro de las Olimpiadas y alcanzar un poco el tema del 10, pasa por todo un proceso y hasta ahora sigue siendo la mejor gimnasta de alguna manera de todos los tiempos, ¿sí? Y sirve modelo mucho para otras también, ¿no? Básicamente, ese es el performance cuando nosotros hablamos también dentro de la compañía, porque hay que identificar un poco el talento de la gente como para que pueda dar su mejor performance dentro de la posición donde de alguna manera se encuentra en la empresa. Entonces, es un poco el challenge que nosotros tenemos dentro de recursos humanos, ¿sí? Cuando hablamos de evaluación de desempeño, sí, nosotros hacemos research de alguna manera en Internet vamos a encontrar bastantes conceptos, ¿sí? Pero básicamente si es que concretamos algo, para mí es una herramienta, un documento, llamamos así, o un proceso, o un elemento de acción, o un evento que de alguna manera uno maneja, que está relacionado mucho en guiar el comportamiento y el desempeño de un empleado de alguna manera en un puesto de trabajo, ¿sí? Hay un mindset que para mí es importante, que
cuanto mejor sea el rendimiento de la gente, pues mejor va a ser el rendimiento de la organización. Entonces, la evaluación de desempeño, nosotros focalizamos mucho a eso. Recordemos que el tema del performance tiene que ver como para que también la organización sea exitosa. Básicamente, nuestro rol es que los empleados se sientan exitosos dentro de la compañía, porque eso garantiza el éxito de la organización propiamente dicho, ¿sí? Esto es un poco la visión general que nosotros hablamos del tema del performance, que yo les recomiendo que de alguna manera, con la experiencia que de alguna manera uno va viendo, porque también hemos evolucionado mucho en tema de modelos de performance, sobre todo en tema de mindset. Ahora que estamos mucho en tema de era tecnológica o era de inteligencia artificial, hay puntos que sí hay que tener muy en cuenta cuando uno trabaja un proceso de evaluación de desempeño, ¿sí? Uno es que hay que establecer expectativas claras. Yo no le puedo mentir al empleado y decir cosas que de repente de su posición no se van a cumplir. Entonces, esto hay que trabajar mucho con el tema de los líderes o el tema de los que evalúan el tema del performance de la gente. ¿Sí? Uno, tienes que establecer expectativas claras. ¿A qué me refiero? A que tú al empleado, a la persona que de alguna manera está pasando todo el tema de performance, tienes que ser claro y decir, tu expectativa, sé que quieres promocionarte, pero este año no se van a abrir promociones o no va a haber apertura de nuevas vacantes, al menos para esta área, este año no. ¿Sí? Entonces hay que aclarar mucho ese tema de expectativas, eso es muy importante. El segundo elemento tiene que ver mucho con el tema del entrenamiento y el tema del coaching, que es un poco la tendencia de ahora para poder manejar el tema de performance, ¿sí? ¿Entrenamiento a qué se refiere? Recordemos que cuando uno hace el proceso de evaluación de desempeño, identifica ciertas oportunidades de mejora o cierto potencial, entonces esto se trabaja mucho con tema de entrenamiento, ya sea habilidad blanda o sea habilidad hard, por decir así, o algo, un conocimiento especializado, pero también se trabaja mucho coaching, porque hay que ver mucho acompañamiento para que de alguna manera el employee logre su mejor performance. La tercera clave dentro de un proceso de evaluación de desempeño, que es algo muy importante y también hay que tener en cuenta, es la retroalimentación constante. Normalmente nosotros en recursos humanos hacemos performance una vez al año, entonces si bien hay una reunión formal donde uno pues tiene su review del año, eso no implica que los líderes o las personas que de alguna manera son responsables del desempeño no hagan esta retroalimentación durante todo el año. Con la experiencia que de alguna manera yo manejo, yo trabajo mucho esto, porque para mí cuando tú tienes la revisión de talento anual, no tiene que ser una reunión que sorprenda al empleado, porque ya de alguna manera hemos estado retroalimentando todo el año con la persona. Entonces, no puedo esperar un año como para poder hablar un poco del performance de la persona que de alguna manera yo estoy evaluando. Esto tiene que ser de manera constante, ¿sí? Entonces, siguiendo este tema de visión, tenemos dos temas. Tienes a los que de alguna manera están por encima del performance que buscas o están en el promedio, pero están performando muy bien en la compañía. Eso que implica que uno tiene que recompensar ese éxito, ¿sí? Sea de manera salarial, sea el tema promocional, sea que de alguna manera tengamos un programa que ahí les voy a mostrar un poco más adelante, que es el tema de los high potential, un programa de talento, pero tú recompensas el buen performance y lo tienes que hacer. Como recursos humanos o como cabeza del área, tú tienes que tener claro de que el performance se recompensa, ¿sí? Porque si no, también los empleados desmotivan. Pero también tenemos bajo performance. Sí, recordemos que cuando uno hace el proceso de evaluación de desempeño, pues no todos están performando como uno quisiera, ¿sí? Entonces, para esto existe una metodología que de repente es muy conocida, que se llaman los PIP, que tienen que ver básicamente, que es como un Performance Improve Plan, que básicamente es un plan de mejora de performance, que es súper sencillo, ¿sí? Que básicamente trae 4 puntos súper sencillos que de alguna manera uno también tiene que trabajar, ¿sí? Cuando uno hace los PIP, básicamente es un compromiso entre el jefe y el empleado que tiene un bajo performance. ¿Qué es lo que hay que hacer? Básicamente, pues los formatos lo pueden encontrar en internet o de alguna manera también lo pueden customizar y lo diseñan. Básicamente son con 4 puntos claros. Tú tienes que tener claro con el que está performando por debajo de alguna manera de lo que uno busca, qué es lo que no está funcionando. Es algo que tú tienes que colocar sí o sí. ¿Qué expectativas de mejora tienes tú como jefe, de alguna manera, de este empleado que está performando por debajo de la expectativa?
¿Qué consecuencias va a traer el tema de que esos compromisos que la persona asume no los cumpla? Porque algo muy importante cuando uno trabaja performance es que tiene que haber acción y consecuencia. Si no, de alguna manera, el desarrollo del empleado no funciona, ¿sí? Y finalmente, pues hay que establecer objetivos claros. Sabemos un poco la metodología de los SMART, que tiene que ver con objetivos que de alguna manera sean realistas, sean posibles, algo que de alguna manera el empleado pueda realizar, ¿sí? Esto nosotros llamamos plan de mejora. Algo que también implica mucho cuando uno de alguna manera establece estos programas y el candidato, perdón, el empleado no está cumpliendo, tienes que aplicar un proceso disciplinario. Porque es básicamente lo que yo les sugiero, ¿sí? De repente, al principio, pues uno hace una advertencia verbal, luego puede hacer una advertencia escrita y finalmente, pues también haces una advertencia final, que para mí funciona mucho así. Una vez, perfecto. 2 veces, como que ya no os preocupo, pero ya tercera vez, oye, ¿sí? Entonces, básicamente es la advertencia final. ¿Qué es lo que a veces como consecuencia trae un poco el tema del bajo performance? Si es que la persona realmente no se compromete a mejorar el performance, si es que seguimos un poco esto, pues va a llegar un momento en que va a tener que salir de la compañía. Y es algo natural, de alguna manera, dentro del ciclo de evaluación de desempeño que uno desarrolla como estrategia de recursos humanos. Muy importante que también lo tengan en cuenta, ¿sí? Ahora, si ustedes buscan research y me dicen Girasol, pero ¿cuáles son un poco los formatos que existen de evaluación de desempeño? Pues existen un montón, ¿sí? Sobre todo focalizado mucho al tema de competencias, ¿sí? Pueden encontrar bastantes, pero lo que yo sí les recomiendo es que más o menos lo customicen. Yo les voy a mostrar un modelo que de alguna manera tengo de una experta básicamente en tema de Human Resources. Pero los formularios, cuando uno va a plantear un poco cómo voy a evaluar el desempeño de la gente del trabajo, es muy importante tener en cuenta algunos temas, ¿sí? Tienes que crear formularios de desempeño para cada cargo, ¿sí? La evaluación de desempeño, recordemos que se trabaja así, porque recuerda que tú vas a evaluar el cargo de la persona, el cargo del empleado. Vas a evaluar analistas de selección, vas a evaluar analistas de contabilidad, el jefe de calidad, depende un poco del rubro que tú puedas tener, pero si tú tienes 100 cargos en la compañía, tienes que tener 100 formatos de desempeño también, ¿sí? Eso es muy importante. El formato tiene que ser claro y sencillo. No te metas con formularios que son muy complicados de llenar y demás. Tienen que ser súper sencillos. Y finalmente, el foco, de alguna manera, de los formularios de evaluación es que siempre tienes que hablar con los líderes sobre el tema de la retroalimentación continua o el tema del feedback continuo, que es muy importante que también lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de formatos de desempeño, básicamente, ¿qué buscamos? Hay que comprender cada competencia del puesto y describirlo. ¿Sí? Eso de alguna manera nos trae el formato de desempeño. También eso es un poco tendencia que de repente en algunas compañías los he visto y en otras no, pero yo sí les recomiendo. También hay que medir a los empleados en función de cómo se viven los valores organizacionales. Es algo que de repente yo sumo en los formatos de desempeño. ¿Sí? Como tercer punto, pues tienes que diseñar tu escala de calificación, tanto a nivel competencia como a nivel valores, ¿sí? También incluye un espacio donde de alguna manera la persona que esté evaluando pueda incluir fortalezas. Yo sí siempre pido que me ejemplifiquen un poco el tema, que es algo que cuando uno hace las reuniones de performance, pues focalizo mucho en eso. Pongo un espacio de fortalezas, pero colóquenme algo concreto que realmente consideren que la persona tiene. Pónganme algún ejemplo, ¿sí? Finalmente, hay que poner un espacio también para oportunidades de mejora. También lo recalco que sea algo puntual, que me pongan ejemplos. Porque cuando uno pone oportunidad de mejora, no sé, quiero que mejore su administración del tiempo, ¿sí? Tiene que ser algo mucho más concreto. Por eso siempre pido ejemplos, como para que también uno desde recursos humanos pueda plantear los planes de acción que de alguna manera sean mucho más concretos, ¿sí? Esto es un formato sencillo. Básicamente, cuando nosotros hablamos de formatos de desempeño,
pues tú tienes los datos generales, tienes el nombre de la persona, tienes la fecha de la evaluación, el nombre de la posición, que de alguna manera tú lo estás viendo. En tema de desempeño, esto depende mucho de la compañía donde estás, ¿sí? Esto ya se tiene dentro de tecnología, ¿sí? O sea, esto ya existe dentro de un software. Pero todavía hay compañías que de alguna manera de repente no tienen mucho budget para poder manejarlo a nivel software y todavía se están trabajando en tablas de Excel, ¿sí? Entonces, mucho depende de la empresa donde tú estés, pero todo esto ya existe un montón. Highrise, por ejemplo, tiene su propia evaluación de desempeño o el tema del SAT. No sé qué software de alguna manera están utilizando la compañía, pero la estructura es la misma. Tú tienes las competencias que de alguna manera definiste para el cargo. Imagínate que esto puede ser de repente para un vendedor, ¿sí? Entonces, tú estableces las competencias que en mi experiencia no tienen que exceder. Para mí, 6 es mucho. Entre 5 y de alguna manera como mínimo son 4, pero como máximo yo se recomiendo que no pases el número 6 porque ya es demasiado, ¿sí? Entonces tú tienes las competencias y lo que es importante, le tienes que poner una definición. Recordemos que, por ejemplo, servicio al cliente para la compañía donde yo pueda estar laborando y para la compañía de repente donde uno labora es totalmente diferente, ¿sí? Eso es muy importante que también lo puedan definir, porque de alguna forma los conceptos van variando. Y recordemos que las competencias también suman mucho lo que es la cultura de la compañía, ¿sí? Y acá es donde tú estableces pues tu escala de medición. En este caso, por ejemplo, es excelente, promedio, por debajo del promedio o es insatisfactorio, ¿sí? Normalmente la tendencia yo sí recomiendo que sea entre 4, ¿no? Porque normalmente cuando uno maneja escala de 5, pues la tendencia siempre es el medio, ¿sí? Entonces tú eliges la mejor escala que de alguna manera se adecue a la compañía y si tienes un formato de muestra, pues trata de customizarlo un poco, ¿sí? La otra parte, como yo les decía, tiene que ver el tema de los valores, que también yo pido evaluar dentro de performance porque para mí me parece valioso. Es de igual manera, colocas los valores y le colocas los conceptos, ¿sí? Que también la persona pues acá va a hacer el check y también lo va a ver, ¿sí? Luego está esta parte que yo les comentaba que tiene que ver con el tema de las fortalezas, que yo pido que de alguna manera me pongan ejemplos, pido como mínimo 3, que de alguna manera la persona lo pueda completar, ¿sí? Y también se deja pues un espacio para el tema de las oportunidades de mejora, ¿sí? Que se va acompañado sobre todo con metas de mejora. Acá trabajas un poco el PIB ya desde siempre, los recursos que se necesita y de alguna manera las fechas que de alguna manera van a terminar estos planes, ¿sí? Y al final pues se dejan espacios como para hacer comments. Ahora, yo he visto también formularios de desempeño, que es un poco también la tendencia. Esto, ojo, mucho depende un poco de tan madura es la organización, que hay un cuarto espacio que tiene que ver con objetivos que tú ya planteaste desde el principio, ¿sí? Por ejemplo, en una compañía donde yo trabajaba, la política era clara. Siempre a inicios de año yo me tenía que juntar con el equipo y a establecer sus objetivos numéricos, por decir así. Entonces, eso de ahí, de alguna manera, se incluía dentro de la evaluación de performance como para ver si había cumplido o no los objetivos que de alguna manera uno se traza. Algunos lo incluyen, otros no. Esto mucho depende de qué tan madura sea la compañía en tema de alguna manera, establecer objetivos de cargo. ¿Sí? Eso ya es decisión básicamente de ustedes y de cómo es que la compañía también maneja el tema de los objetivos. ¿Sí? Eso es básicamente el formato, no hay mayor ciencia en esto. Esto normalmente a veces se sube en software y se hace un poco más interactivo. Esto ya depende básicamente del manejo de cada uno, ¿sí? Ok, hasta acá alguna pregunta, algo adicional. Cuando hablamos de performance, y de alguna manera para mí lo más valioso, más que el formato, porque pueden encontrar formatos de diferentes formas, de diferentes fuentes también, no hay tema. El challenge que existe dentro de desempeño, para mí es este. Yo no sé si conocen un poco el tema de modelo de competencias, que también uno puede conocer de alguna manera mucha bibliografía. Está la más conocida de alguna forma en algún momento fue el tema de Marta Ales, que diseñó el modelo de competencias básicamente a nivel comportamental. Sí, el tema de Gartner también es importante, pero el tema del diccionario de competencias que ustedes puedan tener, de los cargos que tienen en la compañía, es algo que lo tienen que trabajar, ¿sí?
Pero a mí me interesa mucho esto porque estaba haciendo un poco de research. ¿Cuál es un poco la tendencia que está volviendo ahora en tema de alguna manera, de competencias? ¿Sí? Porque recordemos que un poco que el tema del desempeño no solamente es que yo linkee a la gente y ya más o menos pues me sale el informe y me dice Girasol tiene un performance promedio o está por encima o de alguna manera es un high potential, ¿sí? Recordemos que eso es la primera parte. El challenge, que para mí es mucho más crucial, es cómo, de alguna manera, si tienes la gente en promedio, lo mantienes o le subes el performance, y cómo es que alguien que ya tiene un performance alto o es un high potential, su performance sea sostenible, ¿sí? Y de alguna manera no baje a una escala 2 o baje a una escala 1. Porque recordemos que el performance de la gente es variable, ¿sí? Y esto también va cambiando mucho de acuerdo a los cambios que también tiene la organización, que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Es como un atleta de alto rendimiento. Tú vas a las Olimpiadas y a veces ganas la medalla y a veces no ganas la medalla, ¿sí? Entonces, eso implica todo un proceso también. Entonces, hay un enfoque que de repente lo han escuchado hablar, que tiene que ver uno con empleados T y con empleados D, ¿sí? Cuando hablamos de alguna manera el modelo de los empleados T, pues acá yo les traigo una slide que prácticamente McKinsey le está dando mucho foco a esto porque es un poco la tendencia. Es que el modelo T es que la parte horizontal, por decir así, es todos los conocimientos que de alguna manera la persona tiene para la posición, ¿sí? Y la parte vertical es, de alguna manera, todas las habilidades que la persona o atributo personal que la persona tiene. Pero ¿cuál es la diferencia? Básicamente, nosotros tenemos acá en la parte, ¿cómo es que se dice esto? Siempre confundo. La parte horizontal es que la persona no solamente conoce algo de su área, sino también conoce algo adicional, ¿sí? Como normalmente de repente nosotros podemos llamar, son posiciones o son habilidades que de alguna manera son polifuncionales, llamémoslo así. Pero para tener claro un poco el tema, les explico. Por ejemplo, un profesional de marketing que tiene este modelo T puede tener, por ejemplo, la experiencia en todo lo que son canales de marketing, como tema de redes sociales o marketing por correo electrónico, etcétera, o creación de contenido, ¿sí? Pero también tiene una gran experiencia en tema de optimización de motores de búsqueda, ¿sí? O análisis de data. También tiene ese plus, ¿sí? Entonces, ¿esto qué le permite a la persona en la posición? Comprender un panorama general de una estrategia de marketing y de alguna manera también aportar conocimientos especializados a proyectos específicos. ¿Esto qué significa? Que con este conocimiento de la persona y experiencia que también tiene, si es que regresamos un poco a la lámina acá y vemos los colores, que te habla de habilidades personales, que es lo oscurito, las habilidades propias del puesto y habilidades de la industria, de alguna manera es un mix. ¿Eso qué significa? Que a esta persona yo lo puedo poner en un proyecto específico o lo puedo poner de repente trabajando en un equipo multifuncional, ¿sí? Eso es básicamente los modelos T. A diferencia del modelo B, que básicamente tiene que ver el grado que tú tienes de conocimiento especializado, ¿sí? Es decir, si es que lo llevamos netamente a un ejemplo, es, por ejemplo, un desarrollador de software, un analista, un programador, etcétera, puede tener gran experiencia en todo lo que es lenguaje de programación, ¿sí? O de alguna manera, no sé, en algún software específico. Entonces, si bien él tiene experiencia de alguna manera en otras áreas de desarrollo de software, pero su knowledge propiamente dicho está en un lenguaje de programación específico, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que a él lo puedo vincular en proyectos que de alguna manera necesiten de alguna manera ese programa, ¿sí? Es decir, requieren experiencia en un área específica, es decir, estamos hablando de perfiles especializados. Es algo que también hay que tener en cuenta cuando uno maneja el tema del performance, porque no todos requieren, de alguna manera, no todas las posiciones requieren conocimiento especializado. Hay algunas otras posiciones que necesitan de repente un conocimiento más transversal.
Para dar un ejemplo, por ejemplo, si tú eres gerente de recursos humanos, necesitas ser puesto T, porque de alguna forma necesitas conocer industria, necesitas conocer todos los procesos de recursos humanos y haber tenido un poco de experiencia en cada una, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de un analista, por ejemplo, un programador, ¿sí? El perfil donde yo voy a inclinar más va a ser algo más especializado. ¿Por qué? Porque de repente necesito que la persona sea el responsable de hacer el mantenimiento específico de todos los software que tiene la compañía, ¿sí? Ahora, hay un dilema, ¿cuál es mejor que el otro? No. De alguna manera esto es situacional. A veces necesitas perfiles T y a veces necesitas perfiles D. Es decir, a veces necesitas alguien que sea multiconocimiento transversal, pero también a veces necesitas una persona especializada para el puesto, ¿sí? Entonces, es muy importante que también tengan en cuenta esa tendencia, ¿sí? Sobre todo cuando uno hace performance. Es muy importante. Entonces, por ejemplo, esta es una investigación que hizo CAMTIA. CAMTIA es un instituto americano muy conocido, muy prestigioso, que certifica mucho, sobre todo en la industria de la tecnología. Es como UNITEC, pero focalizado netamente en tecnología, ¿sí? Entonces, ellos hicieron un estudio y de alguna manera a todos los líderes de recursos humanos, de alguna forma, dentro del grupo que tuvieron. Entonces, la pregunta era sencilla, ¿sí? ¿Hacia dónde de alguna manera está apuntando el tema de inversión de software o el objetivo que de alguna manera se está teniendo en performance? Entonces, muchos de los sistemas que se están adquiriendo tienen que ver mucho con el tema de habilidades, ¿sí? En este caso, por ejemplo, casi si sacamos el 40%, más o menos están buscando software que tengan que ver mucho con el tema de skills o con el tema de competencias o con el tema de habilidades blancas, ¿no? También se está buscando mucho software en tema de learning, en tema de entrenamiento, porque es algo que de alguna manera las organizaciones también valoran mucho, ¿sí? Entonces, los expertos de recursos humanos, bueno, los que participaron en esta encuesta dijeron, mi prioridad, por ejemplo, en tema de investment o en tema del budget que yo quiero pedir, es algo que me permita gestionar skills, algo que me ayude a gestionar mucho aprendizaje y entrenamiento, algo que me ayude a gestionar mucho el tema del talent mobility, que tiene que ver mucho movimiento de talento, esto sobre todo cuando la empresa es transnacional, ¿sí? El tema de mobility es que, por ejemplo, yo trabajo en Perú, pero tengo una sede en Suiza, por ejemplo, y me toca irme a trabajar allá. Entonces, tienes que hacer todo un proceso de mobility también para allá, ¿sí? También se está trabajando mucho en software de employee listening, que de alguna manera tiene que ver mucho con las encuestas de clima, ¿sí? También están pidiendo mucho el tema del coaching, el tema del liderazgo y fácil el tema de la batería de pruebas que a veces uno necesita para el tema de recruitment. Pero si vemos un poco los 4 primeros puntos, siempre está abocado a tema de skills, es decir, básicamente a tema de performance, que es un poco la tendencia, ¿sí? Porque dentro del management que uno hace, tú tienes que considerar que la estrategia de performance que tú desarrollas, cómo de alguna manera estás haciendo la gestión del performance de la gente dentro de la compañía, es algo totalmente clave y bastante importante también, ¿sí? Bueno, hasta acá terminamos el tema de evaluación de desempeño. Yo no sé si alguien tiene una duda, un comentario, algo que le gustaría aportar, no sé si quedó claro un poco el tema. Por mí, yo ando mucho con el tema de desempeño, que es algo que me gusta mucho, pero por el tema del TAN también toca avanzar. Okay. Entonces, si no tenemos preguntas, seguimos. El tema de evaluación de desempeño para mí es la medición. Lorena, lo del T y lo del B, como yo les dije, son de alguna manera modelos de posiciones, ¿sí? O de cómo vas a desarrollar un poco los skills o las competencias. El tema del modelo T, como te digo, básicamente es una persona que de repente ocupa un puesto o tiene habilidades transversales, como puedo poner el ejemplo acá. Por ejemplo, alguien que trabaja en recursos humanos, si es que yo lo pongo ya con otro ejemplo, es que, por ejemplo, yo soy gerente de recursos humanos, conozco mucho todos los procesos de recursos humanos, pero también tengo experiencia en lo que es seguridad, salud ocupacional y también tengo experiencia en todo lo que es facilities, ¿sí?
que tiene que ver mucho con el tema de servicio general. Y también todo lo que es seguridad patrimonial, por ejemplo, en toda la experiencia que yo he tenido como profesional y lo sigo teniendo, ¿sí? Entonces, para el mercado o de alguna manera para que yo pueda desarrollar mis habilidades yo dentro de la compañía, implica que sí, efectivamente yo participe en proyectos que de alguna manera sean de recursos humanos, pero también puedo ir a proyectos de, por ejemplo, de optimización de coste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conozco mucho, no solamente procesos de recursos humanos, sino también el tema de seguridad, salud ocupacional. Por ejemplo, me pueden invitar para el tema de ver proyectos de seguridad y salud ocupacional porque también lo he visto, porque también puedo aportar, ¿sí? Ese es mi knowledge. El tema de los skills, pues uno también ya lo define, que básicamente tiene que ser, no sé, el tema de la cercanía, el tema de trabajo en equipo, el tema del leadership, ¿sí? Pero si yo me voy a los skills B, por decir así, si es que seguimos con ejemplos de recursos humanos, por ejemplo, para mí un perfil B es alguien que me ve reclutamiento y selección, ¿sí? La analista de atracción de talento es una persona que tiene su conocimiento especializado de alguna forma o me interesa que desarrolle su conocimiento de alguna forma en ese tema, porque yo necesito que me haga las mejores estrategias de atracción y me pueda traer a los mejores talentos a la organización. Entonces, cuando hay un proyecto o algo así, yo le involucro mucho cuando tiene que sumar mucho el tema de atracción de talento, porque básicamente ese es el core de la persona, ¿sí? Básicamente a eso se refiere. No sé si quedó claro el tema. Ahora, se necesita ambos, mucho depende de la posición también, mucho depende de la estrategia, ¿sí? Ok, Lorena. ¿Algo más? No, ok. Se hace un jalo. Vale. Entonces, ahora vamos a ver el tema de desarrollo de talento, porque de alguna forma lo que nos permite el tema del performance o hacer una evaluación de performance es determinar quién es el talento de la compañía, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de talento, lo que yo sí les sugiero es que tienen que tener su propia definición de talento, ¿sí? Por ejemplo, Jerry Pico, que es un experto en recursos humanos, define el talento como aquellas personas que tienen el potencial de agregar un valor tangible significativo a su empresa, ¿sí? ¿Por qué les digo que de alguna manera el primer paso es que alineen concepto de la empresa? Porque talento para la compañía A no necesariamente es lo mismo para talento para la compañía B, ¿sí? Por ejemplo, para una compañía tecnológica, por ejemplo, el talento puede estar ligado mucho a la expertise que uno tiene, ¿sí? O para una empresa que de repente es mucho más innovadora, su foco de repente está metido mucho en tema de innovación, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque no podemos asumir, por más conceptos que nosotros podamos tener de talento, de que en la organización manejen eso. Entonces, cuando uno trabaja un programa de talento, lo primero que tienes que hacer y alinear con todo miembro de la organización es qué es talento para la compañía, qué es talento para la empresa donde tú estás trabajando o apuntas a trabajar. Esa es la primera regla. Y eso lo tienes que tener bien pegado y bien alineado, ¿sí? Eso es lo primero. Por ejemplo, Gemma Lenski tiene un libro bastante interesante que se llama Mindset Matters o tal vez Las mejores mentes, llamémoslo así. Él te dice que la práctica es a menudo un mejor predictor de resultados que el talento por sí solo, ¿sí? Y aquí es donde radica nuestro potencial, donde aprendemos qué funciona y qué no. Descubrimos cómo ajustar nuestro enfoque en función de los errores y adquirimos el conocimiento que necesitamos para desempeñarnos a la larga, ¿sí? Hay una entrevista, bueno, yo que me gusta mucho el tema de la Champions. Por ejemplo, yo les hago la pregunta, siempre hay este tema entre Ronaldo y Messi, ¿sí? Entonces, los dos tienen un talento. El talento básicamente el de jugar la pelota, ¿cierto? Y son un par de los mejores jugadores que de repente de fútbol se tiene. Pero de alguna forma ellos nacieron con ese talento, pero hay algo muy importante como lo dice el autor.
Si ellos no practican o tú no desarrollas ese talento, al final no muestras tu potencial. Ese es un poco el mindset también cuando uno trabaja dentro de recursos humanos. A veces hay gente que tiene talento, tú les descubriste el talento, pero si no lo practican, al final no vas a poder ver tu potencial. ¿Sí? Eso es muy importante que también lo tengan en cuenta. A raíz de esto, pues dentro de lo que es desarrollo de talento, pues uno identifica sus top talents o el tema de los high potential, llamémoslo así, que desde gerencia de recursos humanos, pues los líderes de la organización te dicen, Girasol, yo tengo un equipo de 20 personas, pero de esas 20 personas, pues yo quiero que todos sean top talent. No necesariamente funciona así, ¿sí? Pero al menos tienes que buscar un porcentaje que favorezca mucho de repente los resultados de la compañía, pero todos apuntan o de alguna manera todo líder quiere que su empleado de alguna manera sea el mejor talento de la organización, ¿sí? Entonces básicamente hay que trabajarlo de esa forma. Hay una metodología que tiene que ver mucho con el tema del top talent, que ahora se las voy a mostrar. Pero cuando nosotros hablamos de top talent, o de alguna manera quieres desarrollar el talento y llevarlos de alguna manera al top o que muestren el mejor potencial que tienen en el puesto, pues tienes que identificar tu top talent, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? Para ti, ¿qué es un top talent? Por ejemplo, en la compañía es los que durante 3 años continuos están por encima del promedio de desempeño, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tienes que saber un poquito y que es un top talent, eso es importante también. Tiene que haber una cultura de soporte, porque si tú vas a crear un programa de top talent dentro de la organización, pero no tienes aval de alguna manera de las cabezas de la compañía, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, sí o sí tiene que haber una cultura de soporte. ¿Qué te ayuda también un programa de top talent? Pues te permite también poder mover posiciones claves. Recordemos que en tema de recursos humanos, nosotros llamamos posiciones claves, o al menos un poco la definición, son aquellas posiciones que sí o sí tienen que existir en el área, porque si no, el área desaparece. Básicamente es eso. Luego, otro tema que cuando uno ve el tema del programa de Top Talent es que tiene que agregar valor de alguna manera a la compañía. Tiene que ser alguien que sí o sí sume, por decir así. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo no sé si conocen esta metodología, pero es la metodología que de alguna manera se utiliza mucho dentro de desarrollo de talento, que es algo que de alguna manera también se tiene en el tema de los software o tú lo vas adaptando de acuerdo un poco a la realidad que puedas tener en la compañía. Es la metodología de los 9 boxes o la metodología de las 9 cajas, ¿sí? Básicamente, la metodología te mide 2 variables. El tema del desempeño, que es algo que tú estableces, sea de bajo rendimiento, de rendimiento completo, de alguna manera de alto rendimiento. Y tienes el potencial, que de alguna manera la persona o tiene un bajo potencial, o tiene un potencial moderado, o tiene un alto potencial. Entonces, en base a esas 2 variables, empiezas a identificar un poco las cajitas, ¿sí? Pero les voy a mostrar un video que básicamente nos explica y luego un poco la experiencia que yo he tenido con esto, que me funciona muy bien. A ver, ya les muestro.
No sé si conocían la metodología o han tenido experiencia con esto, pero es una metodología súper práctica, súper sencilla, que ayuda mucho para el tema de la gestión del performance de la gente y también para poder identificar talento, ¿sí? Básicamente la metodología, como lo que nos habla el vídeo, son 9 cajas. Cada caja de alguna manera te va midiendo de acuerdo al desempeño o el potencial que tú identificaste en la gente. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? O sea, cada cajita, por ejemplo, tú tienes el verde, quiere decir el que tiene alto rendimiento, tiene un alto desempeño, y el potencial también lo tiene elevado. Para ti es el high potential, los top talents, ¿sí? Lo que yo recomiendo acá es que cuando esto yo reviso con cada gerencia, por ejemplo, tú tienes que establecer un porcentaje. Esto para mí son los top talents o el high potential que necesita la organización. Esto sí varía. Por ejemplo, el benchmark que yo tengo es 5% de la estructura que tú puedas tener, ¿sí? Que de alguna manera ayuda mucho. Pero digamos que el tema porcentual tú lo vas estableciendo. Es algo que tú lo tienes que trabajar con los líderes de la organización, ¿sí? Entonces, cuando alguien tiene alto desempeño y tiene alto potencial, normalmente es gente que tú ya puedes empezar a mover, ¿sí? Luego tienes un poco el tema de los amarillos, gente que de repente tiene el rendimiento que tú esperas, pero tiene el potencial elevado, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que tienen alto potencial, que pueden estar prestos un poco a nuevas oportunidades, ¿sí? Es decir, ya lo puedes mover de alguna manera a otra posición. Cuando alguien está en el medio, que es alguien que tiene el desempeño promedio y el potencial medio, pues de alguna manera está haciendo bien su trabajo en el puesto donde está. ¿Sí? Es una posición o es una persona que de alguna manera es bueno. ¿Sí? Alguien que de alguna manera tiene el desempeño moderado o de alguna manera está al medio y tiene un potencial bajo, quiere decir que de alguna forma su desempeño está siendo dentro del promedio, ¿sí? O sea, hay gente que está haciendo bien su trabajo, ¿sí? Luego vamos un poco para, digamos, la tercera fila, ¿sí? No, columna, porque no me ubico mucho con esto. El tema de la columna, ¿sí? Alguien que tiene alto potencial y tiene bajo desempeño, básicamente es una persona que de repente no está en el puesto correcto. Es algo que también uno tiene que empezar a gestionar, ¿sí? Alguien que tiene bajo rendimiento y tiene potencial moderado, pues de alguna manera sí o sí necesitas moverlo de cargo. ¿Por qué? Porque luego te baja la casilla roja, que básicamente es una persona que tiene bajo performance y tiene bajo potencial, pues de todas maneras no está performando como debería. Acá ayuda mucho, por ejemplo, el tema de los PIP, se trabaja mucho acá. Porque cuando tú tienes gente que está en casilla roja, tienes que trabajar PIP sí o sí, porque es gente que lo mueves o es gente que lamentablemente va a tener que salir de la organización, ¿sí? Cuando tú tienes la casilla de alto performance, pero tiene bajo potencial, para mí acá son las cajas negras que yo les digo. Esa gente especializada, por ejemplo, son los skill B, ¿sí? Si es que lo vamos netamente ya a trasladar directamente, digamos, a un lenguaje como para gestionar nosotros dentro de recursos humanos, lo vemos así. El high potential básicamente son los que te van a ocupar las posiciones claves dentro de la compañía. Para mí, como se dice acá dentro de la cajita, son los futuros líderes de la organización, ¿sí? El que tiene potencial alto pero tiene performance promedio es la estrella emergente, que de alguna manera el modelo te lo plantea así. Es un talento valioso que hay que desarrollarse mucho dentro del puesto actual,
¿sí? El que tiene el performance medio, pero tiene el potencial medio, es un futuro prometedor, ¿sí? Es decir, es una persona que de alguna manera tiene potencial para seguir creciendo en su rol actual, ¿sí? Alguien que tiene el performance alto, pero el potencial medio, es una estrella emergente. Las flechitas te dicen cómo más o menos tú puedes mover a la gente, ¿sí? Es un aportador que es valioso, es alguien que motiva como para poder llegar alto y demás. El que tiene alto performance pero tiene potencial bajo son profesionales experimentados, ¿sí? Que son muy valiosos, sobre todo son los especialistas, son los que, por ejemplo, en la compañía donde yo trabajaba, que básicamente no teníamos competencia en Perú, había un conocimiento claro sobre todo en temas de patentes de vidrio especializado, que era muy valioso. Sí, entonces esta persona, que básicamente los cargos ahí eran los ingenieros de R&D, sí o sí tenían que tener ese conocimiento especializado. Entonces, de alguna manera para nosotros eran los profesionales experimentados, ¿sí? Luego tú tienes a los que están de alguna manera en el performance medio, pero tienen el potencial bajo, pues toca motivarlos y que de alguna manera focalicen mejor, ¿sí? Es un poco las indecisiones que uno tiene en la tabla, que cuando tú haces las reuniones con los gerentes, que para mí se llaman las calibraciones, pues más o menos para ellos es como que esa persona girasol, yo no sé si moverlo o no, o sea, está con un potencial medio, pero y performance medio, y encima con potencial bajo, o sea, no sé bien qué hago con él, ¿sí? Lo mismo cuando alguien tiene potencial medio y tiene performance bajo, sí o sí tienes que trabajar entrenamiento. Tienes que trabajar coaches, así o sí tienes que mejorar un poco los skills de la persona. Ya cuando de alguna manera pues vemos a alguien que tiene bajo performance y tiene potencial bajo, pues es alguien del bajo perfil, o sea, alguien que ya está performando por debajo de lo que tú esperas. Entonces, acá sí ya son acciones mucho más concretas, como les decía. Es el tema de retirarlo de la compañía o de alguna manera de repente ver opciones de que pueda subir un poquito para acá, pero normalmente las personas que están en cajita roja se retiran de la compañía, ¿sí? Porque de alguna manera no están dando. Pero ojo, cuando nosotros hacemos, y eso es algo muy importante, cuando ustedes van a implementar por primera vez una matriz de talentos, si es que vamos a seguir el tema de los night boxes, tú automáticamente vas a tener fotografía de la gente, vas a tener gente que está en verde, vas a tener gente que es prometedora, vas a tener gente rojita, vas a tener gente que de repente es un poco indecisa, ¿sí? Vas a tener los experimentados, pero no es que porque ya están en la caja roja, tú vas a ir donde los líderes y les vas, no, esta persona hay que sacarla de la compañía. No. Antes de tomar esas decisiones o cuando uno implementa por primera vez el tema de night boxes, tú tienes que hacer management. Tú tienes el diagnóstico, es decir, esta es la primera foto y es lo que tienes que trabajar con los líderes. Es decir, la gente de tu área está así. Tienes tanto porcentaje acá, etcétera. Esto es un poco las personas. Este es el historial de desempeño, este es el historial de potencial que también tiene la gente, porque también hay que evaluarlo y partimos así. Y hay que trabajar planes de acción como para, de alguna manera, empezar a hacer movimiento dentro de la caja. Cuando tú ya tienes el management de 6 meses y lo que se recomienda de repente es menos de un año, o el tope de repente de un año, es donde tú ya puedes tomar acción. Y otra cosa muy importante en el tema de las matrices, no hay que esperar, digamos que un año para poder revisar el tema de las matrices, no. Lo que yo les recomiendo, por ejemplo, la política que yo tenía en la compañía, era que sí o sí la matriz de talento lo revisamos de manera mensual, algunas posiciones, esto mucho cruzaba también con los indicadores que uno maneja dentro de recursos humanos, porque la matriz de talento no funciona sola. Tienes que alinear mucho cuando uno hace management dentro de recursos humanos. Si yo veo que la rotación de un área está disparando, pues automáticamente jalo la matriz de talento y veo rotación y empiezo a ver qué es lo que está pasando acá. Entonces, como política yo lo tenía de manera mensual, pero lo que recomiendan un poco los expertos es que al menos tú revises tu matriz cada 3 meses. ¿Por qué? Porque la gente va cambiando, porque el performance y el talento de la gente también va evolucionando. Y el tema del contexto, que ahora se mueve mucho más que antes, también hace que esto sea bastante fluctuante. Entonces, la matriz de talento no lo puedes tener escondido o guardado bajo 7 llaves. Es algo que hay que revisar constantemente, ¿sí? Es muy importante.
Entonces, cuando tú ya tienes de alguna manera el modelo, que también puedes elegir de alguna manera otro modelo de talento, pues ya puedes plantear de alguna manera tu programa de Top Talent, ¿sí? Top Talent me refiero a quiénes tú vas a colocar acá o quiénes están acá y les tienes que plantear de alguna manera un programa, un management, ¿sí? Entonces, cuando uno construye un programa de Top Talent, pues pasas por un proceso de nominación, es decir, tienes que determinar quién puede nominar, ¿sí? Por ejemplo, en la compañía los únicos que pueden proponer al tema del Top Talent, por ejemplo, es cada gerencia de cada área, ¿sí? En base a ciertos requisitos, o sea, en base al performance y en el tema del potencial, pero son los que de alguna manera a mí me dicen quiénes son los Top Talent de la compañía. Claro, pero ellos trabajan también en cascada, no es que porque el gerente pues nunca trabajó con alguien de repente de algún puesto específico, no, ellos hacen su trabajo en conjunto con los jefes y jefes de cada posición, pero el que nomina de alguna manera es el gerente del área. En la compañía donde estás o donde tú apuntas, tienes que ver también cómo defines eso. Tiene que estar totalmente claro. Cuando uno hace programa de Top Talent, tienes que tener sí o sí un glosario, tienes que tener política súper clara y colocar quién determina quién puede ser un Top Talent, ¿sí? También tienes que ver tu proceso, es decir, cada cuánto lo nominas, cuántos se dominan por área, etcétera. ¿Sí? La gente que de alguna forma, de alguna manera necesitas de repente, también. Y el tema del tiempo, es decir, por ejemplo, yo tengo proceso de nominación solamente 2 veces al año, ¿sí? Entonces, es algo que también tú tienes que establecer de acuerdo un poco a la realidad que tiene la compañía, ¿sí? Luego, también tienes que definir algo importante, cómo vamos a evaluar a las personas que son nominadas como top talent o de alguna manera están dentro del casillero verde, ¿sí? Cómo básicamente el tema de Nightboxes funciona, performance y potencial, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién va a decidir sobre los talentos que sean nominados? Tú tienes que tener sí o sí, por ejemplo, yo puedo nominar a alguien y decir, para mí, el top talent que yo tengo dentro de la compañía es Girasol, pero yo de alguna manera soy la gerente del área, ¿sí? Pero ¿quién va a decidir que realmente yo soy un talento para la organización? Estos se llaman comités de calibración, que normalmente son los comités de gerencia, ¿sí? Esos son los gerentes de área o las posiciones que de repente tienen alto cargo dentro de la compañía, ¿sí? Son los que de alguna manera se trabaja de manera transversal. ¿Esto qué quiere decir? De todas las áreas que pueda tener la empresa, es decir, de recursos humanos, de finanzas, de investigación, no sé, de calidad, de producción, etcétera, pues salen sus nominados, ¿sí? Normalmente en la compañía no excedemos el 5% de cada estructura de cada área, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en promedio tú tienes como que un grupo, imagínate, de 20 personas, ¿sí? Esas 20 personas, de alguna forma, quienes van a decidir que realmente son top talent de la compañía, más allá que estén en la cajita verde, es que de alguna manera se vea de manera transversal. Entonces ahí empiezas un poco el tema del cruce. Y es donde de alguna manera muestras a los nominados, que para mí son los comités de calibración, donde tú muestras un poco, por ejemplo, Girasol Delgado es top talent, ¿no? Que muéstrame el historial de performance, muéstrame el historial de potencial, cuánto tiempo ha estado en caja verde, qué proyectos de valor agregado la conocen, no la conocen, etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso ayuda un poco a validar si realmente es top talent. Es un conversatorio con las cabezas de alguna manera de la organización, pero es un proceso que tú lo tienes que definir, pero alguien tiene que, es como un tema de votación, ¿sí? Alguien tiene que decir quién es el top talent de la compañía. Y normalmente esto se trabaja a nivel multiárea, ¿sí? Lo otro, también, cuál va a ser el cronograma estimado para poder completar los procesos de nominación, porque es algo muy importante. O sea, por ejemplo, mi proceso de nominación no pasa de 30 días. Si en 30 días nominas, más de eso no puedes hacer, porque recuerda que necesitas un tiempo para poder gestionar también con el tema de los top talent, porque de alguna manera es la gente que está haciendo exitosa la compañía. Entonces, para que puedas plantear un programa que los permita motivar y puedan seguir en la compañía y puedan seguir de alguna manera aportando a la empresa, pues necesitas hacerlo en un short time. Eso es muy importante también. Otro tema es
básicamente algunos criterios que uno tiene para el tema de la nominación. Cuando hablamos de programas de Top Talent, tienes que ver pues cuánto tiempo tiene la compañía. Por ejemplo, la política que nosotros teníamos es que mínimo para que tú seas un Top Talent tenías que tener 1 año en la compañía, ¿sí? Eso puede variar, normalmente es entre 6 y 1 año, mucho depende de las posiciones, mucho depende de cultura de la compañía, mucho depende también de estrategia de recursos humanos, ¿sí? El tiempo que tienes el rol en el puesto, en la compañía, por ejemplo, mínimo también era 1 año, que es un poco lo recomendable, ¿sí? Acá lo tienes que ver también cuando promocionas a alguien, porque, por ejemplo, yo puedo tener el puesto, por ejemplo, de jefe de recursos humanos, sí, pero de repente me acaban de promocionar como gerente de recursos humanos y como gerente recién de repente tengo 2 meses, ¿sí? Entonces, no cumplo con la política del año dentro de la posición. Entonces, no aplicaría para hacer un top talent, ¿sí? Eso es algo muy importante que también lo tengan en cuenta. Otro tema es, hay que ver mucho el desempeño pasado y el actual, ¿sí? O sea, porque una cosa es que Girasol este año realmente ha performado bien, pero el año pasado de repente no ha estado muy bien. Entonces, todo ese historial lo tienes que tener de alguna manera como recursos humanos dentro de la estrategia si es que tú quieres trabajar el tema del programa de Top Talent. El tema de la información es súper crucial cuando uno va a determinar quién es el Top Talent de la compañía. Es algo muy, muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que de repente es algo que normalmente pasa, es que me dicen, Girasol, ¿a los top talents se les dice o no se les dicen que son los talentos de la organización? O sea, eres el high potential, el que tiene el programa especializado, que de alguna manera va a tener. Esto depende. Yo conozco compañías, sobre todo fuera, ¿sí? Porque en Perú es un poco más complicado que te digan que realmente tú eres el top talent de la organización. Normalmente es una información confidencial que solamente se trabaja a nivel comité. Esto porque el temor es que si le dicen a Girasol que es un top talent, de repente no lo va a tomar de alguna manera de algo mucho más positivo, ¿sí? O puede de alguna manera generar recelo dentro de la organización y decir, ¿por qué Girasol y por qué yo no? ¿Sí? Entonces, de alguna manera por esas percepciones que son un poco complejas, pues esta información no se abre, ¿sí? O de alguna manera los high potential no saben que son top talent, por decir así. Esto se trabaja netamente en tema de comité. Pero ojo, esto depende de qué tan madura es la organización. Hay compañías que yo sí he visto que la gente conoce perfectamente quiénes son los top talent, porque de alguna manera la compañía es mucho más madura y conoce un poco los temas y ya saben manejar esto y tienen algo mucho más estructurado, ¿sí? Pero eso ya depende de la experiencia de la compañía donde están, donde de alguna manera también quieren apuntar, ¿sí? Ahora, algo que ayuda mucho y es tendencia, que es muy importante que también uno lo vea, cuando uno hace management de performance o de alguna manera ves el tema del talento, hay una metodología que es súper sencilla, que se está hablando mucho de las 3 Cs en el tema de la gestión del desempeño, o en el tema del talento, ¿sí? Que tiene que ver con conexión, conversación y coaching. Es algo que se trabaja mucho con los líderes de la organización, ¿sí? Cuando hablamos de conexión, es básicamente ese feeling que tiene que existir entre gerente y empleado, o en el tema entre el jefe y el subordinado, si es que lo llamamos tradicionalmente así. ¿Por qué? Porque está de más decir que de alguna manera los estudios o de máster prueban de que el empleado con mejor talento, si es que no tiene feeling con la persona a quien reporta, o sea, si es que no hay esa química o esa conexión, al final el empleado va a retirarse de la compañía. Entonces, si tú estás gestionando desempeño, esa conexión entre jefe y subordinado sí o sí tiene que existir. Esa es una variable para que la conexión exista. La segunda dimensión es el vínculo que tiene que haber entre la meta individual y el resultado organizacional. A mí me encanta decir, y es algo que me gusta mucho, es que el challenge que uno tiene como HR manager, para contagiar un poquito también a los demás líderes, es si yo a nivel personal no conecto con los objetivos de la organización, no voy a poder mostrar el potencial que tengo y por ende no voy a sentirme exitoso dentro de la empresa. Sí o sí tiene que haber esa meta, tiene que haber esa conexión, por decir así. Eso es muy importante desde la perspectiva que uno también tiene como HR manager, ¿sí? Lo que yo busco mucho es eso.
A nivel personal, ¿tienes algo que te motive, que de alguna manera tú lo tengas súper claro? Sí, Girasol, conecta con la empresa, sí. Perfecto, entonces estamos por un buen camino, ¿sí? La segunda C tiene que ver con el tema de conversación. Nosotros sabemos que el tema de las discusiones informales ahora es parte de y es lo que genera también mucho clima favorable dentro de la organización, entre los jefes y los subordinados, por decir así, o viceversa, ¿sí? Esto lo tienes que hacer inmediatamente después de un logro, o después de un fracaso, o después de la finalización de una tarea, etc. Sí o sí tiene que haber esa charla, decir, Girasol, hiciste un muy buen trabajo, o Girasol, el proyecto no salió como yo esperaba, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tienes pensado hacer en este mes como para recuperar un poco? O mira, ya se terminó el proyecto y las cosas han salido muy bien, esto es un poco la conclusión que hubo del proyecto. Tiene que haber esas charlas, tú tienes que generar mucho la cultura de conversación, y que es algo que a mí me gusta mucho, que sobre todo yo no lo hago de manera formal, sino aprovecho de repente un almuerzo o aprovecho de repente alguna reunión de camaradería, lo hago fuera de la oficina, sobre todo cuando voy a tocar hablar mucho de fracaso. Porque es algo muy importante, porque te permite conectar también con la gente. O sea, tú no puedes conversar solamente cuando las cosas están funcionando por debajo de lo que tú esperas. Tienes que conversar también cuando la gente hace las cosas muy bien. O cuando la gente de alguna manera no está cumpliendo las metas, también tienes que conversar. Conversar se refiere a tal cual, ¿sí? A esa discusión que de alguna manera es positiva. Es muy importante. Y lo tercero, la herramienta que sabemos que está teniendo mucho boga ahora es el tema del coaching, ¿sí? Sí o sí, el tema del coaching de alguna manera reorienta mucho evaluaciones de desempeño y ayuda de alguna manera, es como algo mucho más genuino cuando uno trabaja con los empleados. Y lo bueno es que esto nos ayuda a diversificar un poco el management, que solamente a veces se centra en recursos humanos. Y esto te ayuda un poco a diversificar con los otros líderes de la organización, y ellos sienten también que de alguna forma el performance de la gente que ellos lideran o que ellos tienen, pues es responsabilidad de cada líder de área, ¿sí? Esto no es responsabilidad de recursos humanos, por decirlo así. Entonces, es una técnica que ayuda mucho, sea el coaching, sea el tema del mentoring, mucho depende cómo está tan madura la compañía como para que tú lo puedas trabajar. Pero es algo que también funciona no solamente como líder de la organización, sino también es algo que yo trabajo mucho como metodología, sobre todo en proyectos o con el equipo, ¿sí? Conexión, conversación y coaching, que esto aplica hasta en el tema de vida personal también, ¿sí? Es algo muy importante que también hay que trabajar. Y bueno, yo soy fanática de Steve Jobs, me gusta mucho leerlo. Pues él dejó una frase muy bonita que decía, el tema de que tú encuentres al mejor es la tarea más importante que uno tiene. Entonces, que es algo que de repente como challenge de recursos humanos o como cabeza de recursos humanos, pues uno, al menos yo siempre lo tengo presente. Así que encuentras al mejor, realmente es la tarea más importante que uno tiene, porque no siempre es una tarea sencilla, ¿sí? Lo encuentras, pero el challenge también está en que lo puedas mantener dentro de la organización, se pueda sentir motivado dentro de la organización, y el performance que tiene de alguna manera tiene que ser sostenible también, ¿sí? Bueno, chicos, sé que estamos sábado, yo sé que la gente de alguna forma de repente está un poco, ¿cómo es que se dice esto? Con ganas un poco de distraer también, ¿sí? Bueno, es todo lo que yo les puedo comentar de la clase. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda, algo que les gustaría saber, ¿no? De alguna manera verlo, etcétera. No, por ahí que yo les regalo algunos minutos como para que puedan, no sé, charlar con Roxana o aclarar alguna duda puntual que puedan tener a nivel casuística o no sé. Por ahí que Roxana les está dejando algún link, no sé si es netamente por algún puntual. Muchas gracias, Grecia. Entonces, chicos, yo los libero, les regalo por ahí algunos minutos como para que puedan ver. La próxima clase, si gustan, pueden sugerir algo, comentar algo, pues yo encantada también de poder ayudarlos, ¿sí? Pero básicamente para mí la clave del talento y el tema